Playmakers, bienvenidos a un nuevo capítulo de Chisme Deportivo, un nuevo lunes de chismosos. Bonito inicio de semana, si nos están escuchando lunes, si nos están escuchando cualquier otro día, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, como diría el buen Truman Show. Hoy vamos a estar hablando de un tema demasiado mediático que la mayoría de ustedes debe conocer. Si no conocen, yo creo que han vivido debajo de una puta piedra. Pero es un chisme muy interesante y aquí vamos a tratar de tocarlo un poco más a fondo y para que todos los que no lo conocían, lo habían escuchado de muy alto nivel o muy por encimita, tengan un poco más de contexto de qué fue lo que sucedió. Hoy vamos a hablar de cómo Mike Tyson le mordió la oreja a su rival y se la arrancó a la verga. En una escena muy drástica, muy crítica, muy horrorosa, que sacudió, que manchó y hasta hoy lo seguimos recordando. La mayoría de la gente cuando piensa en Mike Tyson piensa en cómo mordió a su contrincante, pero la mayoría ni siquiera sabe cómo se llama su contrincante, ni qué estaba pasando, ni cuál era el contexto de esa pelea, si era una rivalidad importante o no. Hoy vamos a platicar de eso. Vamos con la mordida de Mike Tyson a Evander Holyfield. Lo que vamos a ver hoy es el incidente entre Mike Tyson y Evander Holyfield que ocurrió el 28 de junio de 1997 durante la revancha por el Campeonato Mundial de los Pesos Pesados en el MGM Grand de Las Vegas. En el tercer round, Mike Tyson mordió la oreja derecha de Holyfield y le arrancó un fragmento de cartílago. Quedó tirado ahí en el pinche ring. Mordió primero la oreja derecha. El referee no paró la pelea, siguió la pelea, pero a los segundos les mordió la oreja izquierda y ahí fue donde de plano ya se paró la pelea. Y pues este episodio no solo definió el combate, sino que convirtió en uno de los momentos más infames en la historia del boxeo profesional y marcó un quiebre irreversible en la carrera y en la imagen pública de Mike Tyson. Manchó su legado. Vamos a ver un poco el contexto, porque eran dos campeones y dos trayectorias muy diferentes. A mediados de los 90, el peso pesado del boxeo vivía una transición, porque Mike Tyson había sido el boxeador más dominante a finales de los 80. Campeón unificado, invicto, durante años no hubo quien le ganara, peleas que duraban segundos y un aura de terror absoluto. Pero esa versión ya no existía. Mike Tyson empezó a tomar una serie de malas decisiones y en 1992 fue condenado por violación y estuvo en la cárcel por 3 años. Y cuando regresa en 1995, seguía siendo físicamente poderoso, pero ya estaba mentalmente muy fragmentado. Pero aún así, en 1996, Mike Tyson volvió a ser campeón, pero su regreso no se sentía como la segunda etapa del campeón, sino se sentía como una olla express. Se percibía que en cualquier momento algo fatal podía suceder con este güey. En cambio, Evander Holyfield representaba lo opuesto: disciplina, preparación, fe religiosa, resistencia mental y una carrera construida a base de peleas largas y sufridas. No era invencible, pero era inquebrantable. Su estilo no intimidaba, pero desgastaba. Holyfield venía de 2 años en los que ya había demostrado exactamente quién era cuando la pelea se ponía fea. Guerras largas, noches duras, sobrevivir en el peso pesado cuando la gente ya te daba por apagado. Su reputación no era de brillo, era de me tienes que matar para sacarme, así como Rocky. Y en noviembre de 1996 se da esta pelea entre Tyson y Holyfield, la primer pelea. Y Holyfield derrota por nocaut técnico a Mike Tyson en el 11º asalto. No fue una sorpresa menor, fue una dominación psicológica. Holyfield alargó la pelea, se metió en la cabeza de Tyson y lo logró noquear en el 11º asalto. Tyson se quedó sin respuestas, sin energía y sin control emocional. La narrativa del invencible ahí se rompió. Para entender por qué la revancha venía tan calientita y por qué explotó, hay que entender primero la primera pelea, porque ahí se plantó la semillita de lo que venía después. ¿Por qué fue tan demoledora la primera pelea y por qué era inevitable la revancha? La primera pelea a Tyson que lo obligaron o lo empujaron a pelear una pelea que él no quería. El estilo de combate de Holyfield era uno que Mike Tyson odiaba. Le cerró el ring y lo obligó a pelear en corto, sin espacio para cazar como él lo hacía. Lo amarró y lo ensució, cortándole ritmo, oxígeno y paciencia. Y le convirtió la pelea en una prueba de desgaste mental, no de explosión. Mike Tyson era como un sprinter y Holyfield como un maratonista, y esta pelea se convirtió en un maratón. Cuando esa pelea se fue al fondo, Tyson no encontró un plan B, y cuando un peleador como Tyson se queda sin plan B, lo que sigue es pura pinche frustración. La revancha se planteó como redención porque el negocio lo pedía, pero también porque ambos tenían demasiado en juego para dejarlo todo ahí.
Tyson necesitaba borrar la imagen del hombre desarmado y Holyfield necesitaba demostrar que no había sido una sorpresa de una noche, sino que era un boxeador consolidado. Para Tyson la revancha era obligatoria no solo para recuperar el cinturón, sino para recuperar identidad. Sin esa victoria ya no había relato posible sobre el regreso al trono. La promoción elevó la tensión al máximo. Aquí la media hizo mucho de las suyas. Y hubo conferencias hostiles, miradas largas, provocaciones directas. Tyson llegaba sin equipo sólido, sin una figura de contención emocional, y Holyfield llegaba con una rutina, estructura y un plan muy claro. Y llegamos al 28 de junio de 1997 en el MGM Grand de Las Vegas, la revancha entre Tyson y Holyfield. Todo el mundo estaba mirando, estaba pendiente de esa pelea, de si Tyson regresaba al trono. Pero desde el primer asalto, Holyfield cerró la distancia. Clinch constante, presión física, combate corto, golpes en corto, contactos de cabeza inevitables. Lo que más odiaba a Mike Tyson, como le habían ganado la primera pelea, Holyfield estaba ejecutando la segunda pelea. Y desde ahí Mike Tyson se empezó a quejar de cabezazos, de contactos, de que Holyfield le estaba dando cabezazos, estuvo quejándose con el árbitro no hacía nada, decía que eran cabezazos circunstanciales. Mike Tyson estaba completamente frustrado porque ya le habían ganado la pelea pasada en un estilo que él odiaba y esta segunda pelea se estaba dando de la misma manera. El güey estaba frustradísimo, no sabía qué hacer. En el primer round, pues Holyfield impone fricción y corta espacios. Y en el segundo round, el combate se ensucia aún más. Y Tyson ya estaba desquiciado, empieza a reclamar todo, sobre todo esos cabezazos. Hubo contactos claros de cabeza, algunos accidentales, otros discutibles, pero ninguno fue sancionado. Tyson perdía algo más que puntos, perdía el control. El güey mentalmente estaba ido, estaba acabado. Llegamos al momento que cruzó el deporte. Tercer round. Holyfield sigue con la misma estrategia, acercándose muchísimo a Tyson, golpes cortos, sin darle oportunidad de pensar. Tyson ya estaba completamente frustrado, perdido de sí, mentalmente desquiciado, y en un cruce, el güey le muerde la oreja derecha a Holyfield de una manera culerísima, en una imagen aterradora, y le arranca un pedazo de cartílago, güey. Y se cae ahí al pinche suelo la oreja, cabrón. Horrible. Holyfield reacciona, se agarra la oreja, empieza a saltar del dolor. Todavía Tyson lo empuja. El güey está con un pinche dolor, güey, de que no mames, cabrón. Le acaban de arrancar un pedazo de oreja. El referee se acerca a él, le ve la oreja, lo ve sangrando y empieza un caos ahí en el ring. Pero por alguna extraña razón, no se para la pelea y continúa. Muchos dicen que Holyfield por la adrenalina realmente no estaba sintiendo el dolor y el güey decidió seguir la pelea, pero pues no mames, cabrón, le acaban de arrancar un pedazo de oreja. Y empiezan otra vez otro intercambio de golpes, pero a los segundos Mike Tyson vuelve a perder la cabeza, el güey ya estaba completamente desquiciado, loco, desconectado, y le muerde ahora la oreja izquierda. Y ya ahí el árbitro para la pelea por completo y descalifican a Mike Tyson en ese instante. El ring se llena de seguridad, el público arroja objetos, el evento neta se desborda, empieza un pinche caos por todo lo que había hecho Mike Tyson. Gritos, equipos intentando meterse, seguridad separando, neta un auténtico caos. En las transmisiones hay silencios incómodos, repeticiones constantes de lo que había pasado. Realmente nadie lo podía creer, todos estaban atónitos de qué chingados acaba de hacer Mike Tyson, cabrón. En los medios, el titular era solo uno. Mike Tyson le mordió la oreja a Holyfield. Aquí realmente el mundo entero estuvo de acuerdo en que Mike Tyson cruzó una línea. Es que imagínense, güey, que estás en una pelea y te muerdan la pinche oreja, güey. Eso yo creo que no pasa ni en las pinches peleas callejeras. Ay, aparte en una imagen culerísima. No mames, Mike Tyson ahí sí se pasó de riata, güey. Obviamente Holyfield fue declarado ganador, retuvo el título mundial. Y Mike Tyson no solo fue descalificado, sino que realmente hubo sanciones graves hacia él. La Comisión Atlética de Nevada actuó con dureza. Primero lo multaron con $3 millones, suspensión indefinida de su licencia y pérdida de contratos, patrocinios y credibilidad. Definitivamente esta fue una mancha en la imagen pública de Mike Tyson. Pero en 1998, como Mike Tyson seguía trayendo dinero a la mesa, bajo condiciones estrictas, su licencia es reinstalada, pero necesitaba hacer varias cosas, incluidas evaluaciones médicas y psicológicas. El castigo administrativo terminó, pero el daño simbólico quedó siempre ahí. ¿Esto cómo impactó la carrera de ambos boxeadores? Porque si bien Mike Tyson era la estrella global y es el que todos recordamos hasta el día de hoy, y todos recordamos muchísimo su mordisco, muchos no saben ni siquiera a quién mordió.
que fue Holyfield, que fue un campeón realmente bueno e importante en la historia de los pesos pesados. Y esa pelea igual le sirvió para consolidar su legado. No por la mordida, sino por la forma en la que actuó. Controló la pelea y resistió el caos. Se establece como uno de los grandes campeones de su era, respetado por su fortaleza mental y física. Después del incidente, Holyfield peleó otras 11 veces más como profesional y cerró su carrera con un récord oficial de 44 victorias, 10 derrotas y 2 empates, siendo campeón mundial en 4 ocasiones en peso pesado. Y Mike Tyson volvió a pelear, pero ya nada fue lo mismo. El güey perdió muchísimo por ese acto. Tras su mordida, disputó 14 peleas más y se retiró con 50 victorias, 6 derrotas y 2 no contests. Aunque ganó varias peleas después de ese show, nunca volvió a ser recordado como ese campeón mundial, ni recuperar ese aura que tanto tenía. Los peleadores ya no le tenían miedo a Mike Tyson ni por su estilo boxístico ni por su fuerza, sino a qué podía hacer cuando el güey se frustraba y perdía la cabeza. ¿Cómo impactó esto al boxeo? Pues fue una herida a la imagen del deporte como tal. El boxeo quedó marcado globalmente. Se reabrió el debate sobre el arbitraje, control emocional, seguridad y límites de agresividad dentro del boxeo. El incidente se convirtió en una referencia obligada cada vez que se habla de conducta antideportiva en el ring. Y no solo en el ring, sino a nivel mundial. A nivel industria, el boxeo se volvió noticia mundial por una barbaridad, no por calidad. Se reforzó la percepción de que el deporte podía salirse de control sin ningún tipo de autoridad firme. No solo fue escándalo, fue una advertencia. El incidente de Tyson contra Holyfield no solo fue una anécdota infame. Es una lección sobre el colapso mental bajo presión extrema, la importancia del entorno y la contención emocional, y la diferencia entre agresividad deportiva y pérdida de control total. Ese día no se perdió una pelea, se perdió una era. Y el boxeo entendió que incluso el hombre más temido puede romperse. Aquí volvemos a hablar de otro caso de un atleta que pierde completamente la cabeza por el tema emocional, la salud mental. Aquí Mike Tyson estaba completamente frustrado. Era un güey que después de haber estado en la cárcel realmente salió con muchísimos pedos psicológicos y el güey se frustró en una pelea y dañó físicamente a su rival de una manera antideportiva. Es el símbolo más famoso de antideportivismo en la historia del deporte como tal. La lección que nos deja es cómo un momento de tu vida puede marcar tu legado completo, porque si bien Mike Tyson era un boxeador o fue un boxeador increíble, uno de los campeones mundiales más grandes de todos los tiempos, era temido, era un fuera de serie, muchísima gente solo lo reconoce por haber mordido a un cabrón y por tener un tatuaje en la cara y por salir en Hangover. Y hasta aquí llegamos con este chismecito de hoy, mis Playmakers. Espero que les haya gustado. Quiero saber ustedes qué piensan sobre este caso, porque estoy seguro que la mayoría que escuchó este capítulo ya sabía que había pasado, ya sabía que Mike Tyson le había mordido la oreja a otro cabrón. Espero que ahorita les haya dado un poquito más de información y puedan tener un punto de vista un poco más claro sobre este tema, pero sí me gustaría muchísimo conocer su punto de vista sobre el tema de salud mental o emocional de Mike Tyson, cómo explotó ante no poder ganar una pinche pelea y a viceversa, cómo Holyfield pues realmente aguantó todo y el güey siguió y fue campeón mundial y su carrera pues, fue para arriba. Pero ¿ustedes qué creen que pesa más en la historia para Mike Tyson? ¿Su mordida o su legado boxístico? ¿Por qué es más recordado Mike Tyson para ustedes? ¿Creen que si el referee o el árbitro hubiera tenido un poco más de autoridad y hubiera metido mano firme a Mike Tyson y decirle de güey, te estás mamando, hubiese podido cambiar algo? ¿O también Mike Tyson únicamente pudo haber mordido a este güey para descalificarse y no perder otra vez por nocaut? Eso puede ser poco probable para mí, pero a lo mejor. Pero tampoco podemos negar que esta mordida a Mike Tyson le dio muchísimo golpe mediático. ¿Ustedes creen que sin esta mordida Mike Tyson hubiera sido igual de famoso o igual de recordado en la historia del box? Los leo en los comentarios, mis Playmakers. Espero les haya gustado este capítulo. Si llegaron hasta aquí, tiren paro y suscríbanse, danle like, compártanlo. No se pierdan los chismes deportivos de los lunes, no se pierdan los capítulos de los miércoles. Los quiero mucho, mis Playmakers, y nos vemos en el siguiente chisme deportivo.